Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Estoy aquí que casi me ahogo Sí, ya te con veo. la tos. Con la tontería al final nos vamos para. Nos No, vamos al campo de los callados. nos quedamos palmera. Bueno, pues aquí pues traemos un grupo nuevo en la oficina, como solemos decir, ¿vale? Y es de la mano de Repobop. Y bueno, el grupo se llama, o la banda se llama Tonerico. Em, y bueno, la canción es digna de un esguince de lengua para mí, eh, que sería Jinx Nij. Yo no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, es Xinxnij. Además, lo gracioso es que se escribe igual de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Yo creo que el juego está ahí, de la palabra. Bueno, esto nos comenta que es un proyecto paralelo de Jill. ¿Te acuerdas de Jill? Sí, claro. Como para olvidarse de ella. ¿Quién no se acuerda de Jill? Entre Jill y Ayasa está ahí la cosa Sí, sí. por violinista. Bueno, pues un proyecto paralelo de Jill, que es de Unlucky Morpheus, y Saori Hoshino, em, pone Soli, supongo que será su proyecto musical. Y Sao es guitarrista invitada en este tema. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos a disfrutar de esta banda con el nombre tan particular de Tonerico. Esto, en cuanto ha empezado a sonar, digo, esto lo va a disfrutar David, que le gustan los violines, cosa mala. Me he quedado aquí. Ya a volar el sombrero porque se me había olvidado. Estaba ahí embobado mirando a las dos. Ay, Madre mía, vaya dos. sí, impresionante, ¿verdad? Decíamos que las dos mejores eran Jill y Ayasa, pero esta chica también no le va a la zaga, ¿eh? Sí, sí, Saori, Saori. Eh, Le va ahí. ujú. Madre mía. Bueno, hemos visto además para diferenciarla mejor, pues una va totalmente de blanco, que es Jill, Saori va de negro. La luz y la oscuridad. Sí, sí, efectivamente.
Saori tiene una mirada inquietante, ¿eh? Sí, sí. Pone alguna mirada que da un poco de miedo. Pero bueno, supongo que está interpretando su papel también. Impresionante porque la gran mayoría del tema que hemos ido escuchando están haciendo armonización de violines y bueno, las dos tocando con una limpieza y con una sensibilidad apabullante. Y sincronizadas, hasta en los movimientos. Mm, Yo no sé si se juntan muy a menudo, si ensayan mucho, tal, pero ese nivel de sincronización lo deben de ensayar. Siempre me ha llamado la atención en la postura en la que tienen que forzosamente estar los violinistas, bueno, violinistas, ya sea viola, ya sea, es decir, instrumentos de este tipo, que tienen que apoyar la barbilla hasta tal punto de que periódicamente tienen que recurrir a fisioterapeutas y demás porque la musculatura Sí, sí, el cuello y la mandíbula deben sufrir un poquito. efectivamente siempre hacia el mismo lado, con lo cual no compensan y bueno, el cuerpo al final lo sufre. Así que bueno, impresionante, con una limpieza. Los violines, si no se tocan bien, empiezan a sonar así como si un gato estuviera aquí arañando una pizarra, Calla, calla, calla. pero es que lo hacen de una técnica tan exquisita que es una delicia escuchar esto. Además, el escenario que han buscado, pues parece un palacio o algo por el En estilo. un salón. Mm. Y claro, tú buscas instrumentos de cuerda clásicos y si además le das pues ese ambiente, pues todavía realza más la belleza, ¿no? Lo visual con lo musical. Sí, Bien, sí. perfecto. Pues seguimos. Esto es digno de que se nos ha ido más de media canción y estamos con la boca abierta y es lo que pasa. Ahí han dado miedito las dos. Resulta que no eran vivas, no estaban vivas. Resulta que eran espíritus. En fin, impresionante, impresionante. Madre mía, Ujú. qué despliegue han hecho. Además, ya cuando se han puesto ahí a hacer virguerías ahí con el violín, con el mástil, Ujú. digo, míralas, como si estuvieran tocando la guitarra. Impresionante. No sé, bueno, Sin palabras.
no entiendo yo más allá, es decir, de marcas de violines y demás, no controlo más allá de los famosos Stradivarius estos, que quedan poquitos en el mundo. Eh, Me he acordado yo de que, ¿te acuerdas cuando vimos ese vídeo de los Bytes en el que mostraban sus instrumentos y llevaban ellas unas guitarras acústicas que eran de marca Martin, ¿vale? Ujú, Que son famosas, de hecho son las primeras guitarras acústicas que ha habido eh, ujú. en Estados Unidos, no sé si las primeras en el mundo. Y el tal Martin resulta que, que vivía en Europa y el colega hacía falsificaciones de Stradivarius. Y, y claro, le querían meter mano, ¿vale? Y el tío se piró a Estados Y Unidos, dijo, ahí os quedáis. ellos queda ahí, se fue a Estados Unidos y se dedicó a fabricar instrumentos. Y una vez le hicieron el encargo, pues de tratar de tener una guitarra que tuviera la sonoridad suficiente como para competir cuando tocara una batería, un bajo, un contrabajo y tal, ¿no? Claro, es decir, estamos hablando de hace un montón de años, ¿no? Y dándole vuelta a vueltas, pues al final inventó una guitarra acústica con la típica forma clásica de guitarra acústica y ahí empezó todo y por eso son las guitarras acústicas Martin, ¿vale? O sería Martin, ¿no? Porque Martín sería en español. Martin. Ujú. Así que fíjate, de hacer falsificaciones de Stradivarius a inventar casi la guitarra acústica. Pues para que veas, si Mm. es que siempre de algo malo suelen hacer algo bueno. Mira los hackers que se dedican a dejar los datos de PlayStation al aire. ¿Dónde está trabajando ahora? En Meta, Claro, claro. ganando un pastizal. Sí. Bueno, por cierto, o sea, a mí se me vienen cosas a la cabeza y empiezo a contar después. ¿Sabes por qué las guitarras tienen esa forma de aquí y luego así? No es la forma de una mujer, ¿vale? Es decir, no va de eso, ¿vale? Ya, ya, imagino que No va no. de eso, sino que las ondas de sonido, las ondas de sonido agudas, los registros agudas, son ondas más pequeñas, ¿no? Y que acaban antes, ¿no? Las ondas graves de sonido son, tienen mayor recorrido, ¿vale? Tienen una frecuencia más baja, pero duran más tiempo, ¿vale? Ahora, si tú una guitarra... no sé si tengo por aquí. Sí, mira. Está un poco hecha polvo, pero bueno, mira, en una guitarra acústica, esto es una española, ¿vale? Están hechas así para que esta parte de la guitarra registre las ondas agudas y esta parte las ondas graves, ¿vale? Ajá, Y salgan por por el agujerito. correcto, ¿vale? Pues esa es la explicación de por qué la guitarra tiene esa forma. Pues Después mira. aparte se le hace el rebaje aquí para poder apoyarla en la pierna. Así que todo tiene una explicación. Sí, claro. Lo que pasa es que las redes sociales hacen mucho daño. Claro, eso, ¿qué ocurre? Que ya con los instrumentos eléctricos da igual, le puedes poner la forma que tú quieras porque al fin y al cabo, con las pastillas, ya, Claro. pues el sonido no depende de, digamos, de la caja de resonancia, ¿vale? Eso es Stevie Wonder. Sí, 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 sí. Después hay instrumentos raros, como he visto una Flying V acústica, ¿vale? Sí, es Que, verdad, lo dijiste el otro día. claro, que la vi yo en un programa de un luthier diciendo que esta es una guitarra rarísima, la única que he visto en España y tal, y después resulta que esa guitarra es del primo de Asier que lo hemos tenido en el especial de anime, que se lo tengo que comentar, no sé, fíjate, lo estoy diciendo aquí y no se lo he Y dicho no se lo dijiste ayer. ni a él directamente, ¿vale? Pues para que veas. Así que bueno, Si es que tenemos la cabeza. pero bueno, también es interesante contar este tipo de cosillas. Bien, pues nos ha encantado.
esto de los Sí, dos sí, yo compro nos, más canciones de Tonerico. nos ha roto la cabeza. Así que nada, magnífico, magnífico. Repobop, lo has vuelto a clavar. Perfecto. Gracias por patrocinar la canción y bueno, ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal, ya sabéis, con el botón de unirte o de join, lo que vais a ver pasar por la pantalla. Con el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de tiempo y con el nivel 2 tenéis material exclusivo. Después con el Patreon pues son reacciones personalizadas como ha hecho aquí el amigo Repobop que nos ha dado este tonerico y según el Patreon que elijáis tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Bien, los enlaces para haceros o miembros del canal o el Patreon están abajo en la información de la reacción. Y ya por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho, ¿eh? Y nada, yo sé que sois buena gente, sois simpáticos y nada, no cuesta nada ver la publicidad. Es buena gente, sí. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.